Muy bien, vamos a continuar después de haber dado una enseñanza sobre unos y otros. Vamos a retomar el texto de Santiago. Santiago 5:16. Era necesario que se diera esto para entender las relaciones de unos y otros dentro de la iglesia. Vamos a leer el texto mencionado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que entréis en tentación. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vemos en este texto lo importante que debe ser para ustedes y para mí la oración del justo. Pero seguramente a usted de pronto le están asaltando distintas preguntas en este momento, porque la palabra dice que sobre la tierra no hay justo, ni siquiera uno. Y esto lo dijo el rey David, lo dijo Salomón, y este texto es tomado en el Nuevo Testamento, también en Romanos, y dice que no hay justo sobre la tierra, ni siquiera uno. De hecho, nosotros debemos todos los días encontrar motivos para dar gracias a Dios, porque no hemos hecho mérito para merecer las cosas que tenemos. Si usted se da cuenta, hay gente que busca bendiciones en estadios llenos donde puedan ver paralíticos levantándose, ciegos a los que les he devuelto la vista, y la bendición de Dios está sobre usted todos los días. Para empezar, hoy yo puedo contar las bendiciones que Dios me dio. Me tuve la dicha de despertarme, poder hacer una oración, pedirle perdón, que me dé oportunidad de solucionar algunos eh, conflictos que tengo en mi vida, por ejemplo. Y cada día que Dios te da es una oportunidad para que tú puedas eh, mejorar tu relación con el prójimo. Si tienes algún conflicto con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, o con alguna persona con la cual has tenido dificultades, debes procurar, en cuanto dependa de ti, guardar la paz con todo. Muchos hoy no tuvieron esa oportunidad para mejorar la relación con Dios a través de sus semejantes. Muchos anoche durmieron y hoy no pudieron despertar. Ya Dios les dijo que hasta ahí era su tiempo, que ya no podían hacer más de los que se les había permitido hacer. Em, Luego hemos tenido, ustedes y yo, la oportunidad de poder contar con un plato de comida en nuestra mesa. Es triste saber, y es una realidad, a esta hora hay personas que no han probado bocado seguramente y no se sabe si lo van a hacer. Tengo a mi familia conmigo, tengo a mi pequeño hijo, tengo a mi esposa. eh, He recibido noticias de familiares que tengo en otro lugar, lejos de donde vivo, y están bien. Tengo un techo donde pasar la noche. Y Dios me bendijo con trabajo. Hoy pude trabajar. Entonces, si alguien quiere ver milagros en su vida, mire
cómo ha transcurrido la vida. Entonces, y no somos merecedores de eso, porque la Biblia dice que no hay justo sobre la tierra, no hay ninguno. El único que pasó sin cometer ningún pecado, a pesar de que lo maltrataron, le escupieron el rostro, y él pudo reaccionar violentamente y no lo hizo. Él mismo dice, si yo quisiera, pudiera ordenar a una legión de ángeles que vinieran a pelear por mí y lo harían. Imagínese, una legión es algo así como 12,000 ángeles, todos con poder espiritual porque Dios les ha dado ese poder. Entonces, todos con poder espiritual luchando contra una serie de inconscientes, los hubiese exterminado. Sin embargo, él no quiso hacer nada, vino a cumplir su propósito y ese fue Jesús. Sin embargo, nosotros podemos llegar a ser justos a través de esa sangre maravillosa y esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros somos justificados a través de él. Pero esto no es por arte de magia, mis hermanos. Para esto, usted tiene que acercarse a Dios, tiene que tener contacto con lo espiritual. Esto incluye tener la disciplina de poder leer las escrituras, de poder orar, de tener comunión con otras personas que también están unidas o están unidas a Dios a través del Evangelio. Debemos congregarnos. Es necesario hacerlo. Es cierto que el estar presente en las actividades de la iglesia no asegura que tú tengas una relación muy estrecha por Dios. Yo lo decía en unos estudios anteriores. A veces podemos estar dentro del sitio de reunión, pero fuera del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es posible que aún estando yo dentro de la iglesia, esté cometiendo un pecado de muerte, un pecado que no me atrevo a confesárselo a Dios porque no estoy dispuesto a negociar ese pecado. Puedo negociar mis creencias, puedo negociar mis principios, puedo negociar cualquier cosa, pero no ese pecado. Y eso se llama pecado de muerte porque he pecado, pero no estoy dispuesto a corregir. Entonces, eh, bajo este orden de ideas, el que tú vayas a la iglesia, el que leas la Biblia constantemente, el que ores, pero si no estás, hay una parte de tu vida que te está alejando de Dios y tú no quieres negociar eso, no quieres que te lo toquen, que te lo mencionen, ni siquiera se lo confiesas a Dios en oración, entonces, aunque estés dentro del lugar de reunión, estás fuera del cuerpo de Cristo. Suena duro, de pronto alguno dentro de la sala me puede estar diciendo que estoy lanzando un juicio, pero hasta ahora es lo que las escrituras me enseñan. Entonces, somos justificados, si nos acercamos a Dios, si estamos dispuestos a cambiar el rumbo de nuestra vida, si ya no queremos seguir entregados a las cosas que este mundo nos ofrece y que nos aleja de Dios, entonces Él nos puede justificar.
Entonces aquí la justicia se puede entender como eh, la persona que lee la Biblia, la persona que procura tener comunión, la persona que somete toda su vida a la voluntad de Dios, que está dispuesto a soltar el control y entregárselo a Dios para que sea Dios quien lo dirija. Y eso incluye abandonar ciertas cosas que de pronto a largo plazo, a corto plazo, generan placer, pero a largo plazo llevan a la perdición. Eso incluye incluso renunciar a cosas buenas, pero para recibir cosas mejores. Porque de pronto en estos momentos usted tiene cosas buenas, pero por Dios se renuncia a cosas buenas para recibir cosas mejores. Entonces, la oración de una persona que ha sido justificada por Cristo es la que lleva, es la que tiene mucho poder, como dice Santiago. Vamos a leer algunos textos que nos pueden ayudar a seguir creciendo. Habacuc 2:4. Vamos a estar allí. Este texto nos dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, eh, es importante tener una vida moralmente bien vivida, porque a eso somos llamados cuando decidimos seguir a Cristo, pero eso debe ir acompañado. O sea, eso no debe ser solo. Esforzarme yo solo por alcanzar esa vida moralmente bien vivida, no lo voy a lograr. Y hay personas que a estas alturas no han decidido seguir a Cristo porque una de las razones que argumentan son, yo no acepto el evangelio hasta que no deje el trago, las mujeres, las parrandas, cualquier cantidad de cosas que de pronto en estos momentos lo están separando porque la persona siente que no puede y de hecho no va a poder. La vida moralmente bien vivida se acerca cuando se obtiene cuando tú le entregas el control a Dios de tu vida. Porque si tú vas a cambiar por tu propia cuenta, tú le estás quitando el trabajo que es de Dios. Esto no quiere decir que tú no tengas que hacer nada. Tú sí vas a hacer algo, pero lo vas a hacer a medida que Dios te va dando el conocimiento y la fortaleza mediante el Espíritu Santo para aprender a decir no. Porque ese es el problema de nosotros. El problema de nosotros es que no hemos aprendido a decir no. Entonces, cuando una persona no está interesada en hacer lo recto, como dice aquí, es una persona orgullosa, es una persona que cree que lo sabe todo. De hecho, llegué yo a una frutería y uno debe ser intencional a la hora de predicar el evangelio. Yo llego a la frutería y
yo no tuve que decir palabra. La señora me dice, usted es el pastor, y muchos me confunden así. Yo no soy pastor. Yo enseño la palabra, pero me decía, usted es el pastor de la iglesia esta que queda así. Yo, bueno, no soy el pastor, yo enseño la Biblia y hago esto. Estaría interesada. Ella me dice, no, ya yo conozco. Cuando ella me dice, ya yo conozco, yo entiendo que no debo seguirle hablando porque es una persona que cree que con lo que está viviendo es suficiente y no admite argumentos. Claro que para poder llegar a esa conclusión hay que ver cómo la persona te habla. A veces hay que ser, además de ser intencionales, hay que ser también eficaces a la hora de hablar, procurar que el tiempo no se pierda en algo que es distinto a lo que es tu misión. Yo conocí la intención y entendí que si seguía iba a terminar en una discusión. Y los hijos de Dios no somos de discusiones. Entonces, una persona de este modo se llena de orgullo, cree que lo sabe todo, no admite ningún pensamiento, no acepta ni trata de entender a alguien que piensa diferente. Yo cuando predico el evangelio le doy, de hecho, lo de conmigo es como una conversación donde la persona tiene también la oportunidad de hablar y entonces de yo mostrarle con las escrituras si su pensamiento está de acuerdo o no con la voluntad de Dios. Entonces, a veces hay personas que no aceptan esto y que solo es lo que ellos piensan. Entonces, pero dice aquí Habacuc, el justo por la fe vivirá. Es decir, que esta persona que es justa y que su oración tiene mucho poder, es una persona que vive por fe. Es una persona que no se deja presionar por las cosas que nos están rodeando en estos momentos. De hecho, a muchos les preocupa que el gobierno actual, sin ánimo de hablar de política, porque no soy de esos, pero les preocupa que con el gobierno actual, y no solamente en Ecuador, en Colombia y en cualquier otro país que esté aquí presente, que las cosas empeoren, que el costo de la vida se eleve más, que haya menos empleo. Entonces, esas cosas nos estresan, nos ponen de mal humor, pensamos en que nuestros propósitos personales y espirituales no van a poderse cumplir por falta de economía. Sin embargo, el justo vive por fe, pide para que Dios, sin ánimo de tener ningún color ni tinte político, hace lo que le ordena la palabra, que es orar por los gobernantes para que tengan sabiduría, porque Dios les da el poder. Entonces, estas personas oran por la situación que los está rodeando y hacen lo pertinente, pero no se dejan absorber por las presiones de otros, que es el problema nuestro. Nos dejamos absorber porque el jefe te está pidiendo alcanzar una meta en tal tiempo. Nos dejamos absorber porque de pronto en el caso mío,
Los pañales se están acabando y no hay de dónde echar mano para comprar más. El pote de leche se está acabando también. Sin embargo, he aprendido que Dios te bendice cuando decides confiar en Él. He aprendido que si tú entregas tu voluntad, si haces lo pertinente, si tocas las puertas que tienes que tocar, si sales en la mañana pensando que es Dios el que te va a dirigir en tu trabajo, las bendiciones te llegan sin tanto esfuerzo. Y puedo decirles, sin ánimo de exaltarme, puedo decirles que hasta el día de hoy, lo que Dios ha prometido en la Biblia que me va a dar estando en esta tierra, me lo ha dado. Dios no me ha fallado ni me ha puesto en vergüenza. Por el contrario, a veces cuando me doy cuenta que he fallado, eh, le pido que me perdone, que me ayude y le doy gracias porque no soy digno, hablando a título personal, de todas las cosas que Él me ha dado, porque nada he hecho para merecerla. Y personas que tengan este pensamiento son personas justas porque se reconocen imperfectos a sí mismos y se acercan a Dios para que Dios haga el proceso de perfección en ellos. Entonces, tienen esta cualidad que dice aquí Habacuc, el justo por la fe vivirá. Vamos a leer ahora en Lucas, Lucas capítulo 2 versículo 25. Lucas 2:25 nos dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, y este hombre, sí, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, vemos algo interesante aquí. La Biblia describe a Simeón como un hombre justo, es decir, un hombre que reconocía que era imperfecto y que llevaba una vida dedicada a Dios. De hecho, de él y de otra mujer que vieron a Jesucristo cuando nació y lo identificaron, se dice que no se apartaban del área del templo. Es decir, que para ser justos hay que tener contacto con la palabra de Dios. Algunos de pronto piensan que las escrituras no son tan importantes a la hora de tener una relación con Dios. Incluso he escuchado pensamientos faltos de argumento diciendo que el que lee demasiado las escrituras se vuelve loco. Bueno, déjeme decirle que yo tengo algo así como 22 años, del 2020, del 2003 al 2025, algo así como 22 años de estarlas leyendo y hasta ahora no han visto una cuota de locura en mí. Sin embargo, hay este tipo de argumentos, pero se debe estar en contacto con Dios, se debe tener ese conocimiento, se debe procurar tener comunión con los hermanos al reunirnos para poder alcanzar, llegar a este concepto de justicia. Este hombre no se apartaba del templo
seguramente era conocedor de la ley y el Espíritu Santo dice, estaba sobre él. Entonces nos dice la palabra que él tuvo la bendición por su justicia, tuvo la bendición de poder, este, de poder ver al Señor Jesucristo, porque se le dijo que él lo iba a ver, que no iba a morir sin verlo. Y cuando lo vio, él dijo, si usted lee en el texto de Lucas, dice, ahora puedo dormir, morir tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que él quería ver, que era el Mesías, el que iba a liberar no solamente a Israel, sino al mundo entero de pecado, él tuvo la bendición de verlo recién nacido. Ahora, algunos dicen que Santiago está hablando de la oración de Jesucristo, porque a Jesucristo se le dice el justo. Algunos tienen este pensamiento, pero no. Nos está hablando de la oración de cualquier creyente. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ya no es uno solo, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, aquellos que no tienen la intención de que su vida sea transformada a través del Evangelio, aquellos que aún estando dentro de la iglesia están andando de manera incorrecta, hay un pecado que los está separando de Dios y como les dije, no están dispuestos a negociar, no están dispuestos a que esa parte les sea tocada. Y lo he vivido personalmente. A veces queremos hablar con una persona de ese tema sin juzgarle, sin ofenderle, respetándole, pero haciéndoles entender que es incorrecto lo que están haciendo. Y dicen, hermano, por favor, no me hable de eso. Hermano, usted no tiene que meterse en mi vida. Y entonces uno haciendo honor al respeto de la vida privada de la gente, porque es verdad que la privacidad debe respetarse, no se dice nada, pero a la persona le corresponde tomar una decisión, porque es que este tipo de persona, y lo digo respetando lo máximo posible, usando las palabras más respetuosas, este tipo de personas son los que venden una imagen equivocada de Cristo. Por estas personas es que la gente dice, yo mejor estoy afuera porque allá son así. Y no hablan de esa persona en particular, sino que a todos se les hace señalamiento. Y estos son los que yo mencionaba en el estudio anterior, que son los que están destruyendo la fe de Cristo. Y no porque la fe de Cristo o están destruyendo la fe. La fe, el concepto de fe siempre va a existir en las escrituras, pero no se hace evidente si usted y yo no adornamos la palabra con nuestras acciones. Y de lo contrario se va a convertir en letra muerta.
Entonces, ¿qué están haciendo? Están destruyendo la fe, pero la fe en los hermanos, la fe en aquellos que quieren acercarse a Dios, esos corazones perturbados, tristes, que están atravesando por una pena moral y que están buscando algún tipo de consuelo. Pero dice que los ojos del Señor están sobre los justos. No es que sean perfectos, no es que hayan querido, no es que ya sus acciones no necesitan más. Está hablando de aquellos que se han sometido a la voluntad de Dios y se están dejando transformar por el Señor Jesucristo. Entonces, y dice que los oídos de estas personas o de Dios están atentos a estas oraciones. Es decir, de todo aquel creyente que ha decidido dejarse transformar, Dios está atento y esto es maravilloso porque si usted eh, considera y lo ha comprobado a través de las escrituras, que tiene una relación estrecha con Dios, entonces, hermano, su oración está siendo escuchada por Dios en estos momentos. O sea, usted le habla a Dios y tenga la plena de seguridad de que Dios le está escuchando. Les voy a mostrar algo más. Aquí en Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los justos. Hay cosas a veces que yo no entiendo en Apocalipsis, pero a pesar de que no las entiendo, son maravillosas y vamos a enfocarnos en la parte final de este texto. Y es que las oraciones de los justos, amados hermanos, son como copas de oro, o sea, suben a Dios en semejanza de copas de oro llenas de incienso. Y esto era importante en tiempos antiguos en la adoración. Entonces imagínese usted un ser como yo o como usted que hemos cometido no sé cuántos errores, no sé cuántas veces usted se ha acercado a Dios para pedirle perdón porque le ha fallado y cuántas veces ha tenido que hacer un esfuerzo grande para perdonar a quien le ha ofendido. Y es más duro todavía tener que perdonar a alguien que a pesar de que sigue fallando, la Biblia dice que hay que seguirle perdonando. Y sobre todo si se trata de alguien que tienes que honrar y respetar porque Dios no te pone condiciones, honra, respeta, sí, porque esta sociedad está tan corrupta que padres, madres, tíos, hijos,
todos se levantan unos contra otros y se hacen daño mutuamente. Y a pesar de eso, tú tienes que seguir perdonando y tienes, eh, para poder estar más cerca de Dios, tienes que no guardarle rencor a este tipo de personas, que a pesar de que son los tuyos, que te duele porque es tu sangre, pero te están afectando. Esto no es tan fácil. Y una persona que pasa por este proceso lo entiendo y trato de ayudarle al máximo. Pero a pesar de todas estas imperfecciones, Dios mira tu oración como algo especial. Dios está mirando tu oración como eh, algo precioso que viene en copas de oro. Entonces, hermano, si te has desanimado, si sientes que Dios no escucha tu oración, hoy estás aprendiendo que sí la oye. Lo que pasa es que el hecho de que Dios no te conceda lo que tú le estás pidiendo no quiere decir que Dios no te escucha. Dios tiene tres tipos de respuesta para ti. Por eso, aunque la voluntad de Dios no sea la voluntad tuya, es decir, no sea lo que tú quieres, eh, no quiere decir que Dios no haya escuchado tu oración. Eh, yo siempre he dicho, porque lo aprendí de un hermano, que Dios tiene tres tipos de respuestas para nosotros. Y la primera es sí, cuando te contesta inmediatamente. Y he puesto el ejemplo de Ana cuando pedía un hijo. Le dijo que sí enseguida, pero también dice, espera, porque no estás preparado o preparada para recibir la bendición. Y tenemos el caso de la mujer del flujo de sangre que menciona las escrituras. Tenía algo así como 13 años, creo que dice la palabra, de estar yendo a un médico, a otro, pero no había sido sanada. Probablemente porque no puedo juzgar a esa mujer, y menos cuando nunca la he visto físicamente, probablemente ella no estaba preparada para recibir esa bendición antes. Y cuando estuvo preparada, porque sé que estaba preparada por su fe, ella dice, si yo siquiera tocara el borde de su manto, ella entendía que Jesús era una fuente de poder que podía cambiar realidades. Y de pronto antes eso ella no lo pensaba, al principio de su enfermedad, por ejemplo. Dice, yo sé que si toco siquiera el borde de su manto, yo seré sana. Estaba preparada para recibir la bendición, porque ya no era el dinero, el pagarle a un doctor para que la sanara, ya no era ya no era tener confianza en un médico, sino que estaba confiando en aquel que es Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, y a veces te dice que no. A Jesucristo le dijo que no, y fíjese, el Padre, el dueño absoluto del universo, que manda a su Hijo a la tierra a rebajarse a la condición de hombre, le dice que no. Si es posible, pasa de mí esta copa. No le dio lo que Jesús estaba pidiendo en ese momento, sino que le mandó lo que necesitaba, un ángel que le fortaleciera. Y a nosotros también nos puede decir que no, si no le dijo que no ni a su propio hijo. ¿Quiénes somos nosotros? Si ya sabemos lo que es, lo que guardamos en nuestra mente,
lo que guardamos en nuestro corazón. Si ya sabemos lo que verdaderamente somos, quiénes somos nosotros para decirle a Dios o para ordenarle que nos dé lo que les estamos pidiendo. Una persona justa lo que hace es mover a compasión el corazón del Padre, a ver si el Padre quiere concedernos lo que le estamos pidiendo, lo que necesitamos. Nosotros no podemos dirigirnos a Dios como nos dirigimos a nuestros hijos o a cualquier niño que lo mandamos a hacer lo que queremos y Él lo hace. Con Dios el asunto es diferente, porque Él es el perfecto, nosotros los imperfectos. Nosotros somos los tercos, los que a veces se nos habla de una manera y de otra, y a veces ni con golpes, ni con los golpes que nos da la vida, a veces aprendemos. Entonces, nosotros tenemos que mover el corazón a Dios, a ver si Él, por medio de esa compasión que lo caracteriza, nos concede lo que le pedimos. Y una persona así, con estas cualidades, puede orar por mis pecados, puede orar por tus pecados, y seguramente eh, esa oración va a ser escuchada, y seguramente tú y yo vamos a tener el perdón. Por eso el mandamiento de Santiago: confiésense las faltas unos a otros y oren unos por los otros y serán sanados. ¿Sanados de qué? De esta enfermedad espiritual que nos aqueja a todos nosotros, la enfermedad del pecado. Bueno, mis hermanos, era todo lo que les tenía para hoy. Espero que esto sea de gran bendición tanto para ustedes como para mí.